Marilyn Monroe, la actriz y modelo estadounidense, cuya trágica muerte tuvo lugar a finales de los años 50 y principios de los 60, era esa chica. Se convirtió en un popular símbolo romántico, y allá donde iba ejercía un inmenso poder de atracción sobre los hombres. Entre los muchos hombres cautivados, no solo por su aspecto, sino también por su belleza, se encontraba Frank Sinatra. Frank y Marilyn compartían un vínculo estrecho que en ocasiones fue tildado de romance. Tras su trágica muerte surgieron debates sobre si se suicidó con una sobredosis o si fue asesinada. Hubo una última confesión de Frank Sinatra que reveló algo sobre la trágica muerte de Marilyn. Acompáñanos mientras descubrimos lo que Frank Sinatra finalmente reveló. El 1 de junio de 1926, en el Hospital General de Los Ángeles, nació una niña que un día cautivaría al mundo, llamada Norma Jean Mortenson. Más tarde, se convertiría en la icónica Marilyn Monroe, pero antes de la fama y las luces de Hollywood, su historia comenzó como la de cualquier otra persona común. Su madre, Gladys Pearl Baker, no era ajena a las dificultades. Nacida en Piedras Negras, México, en una familia pobre del Medio Oeste que emigró a California. Gladys tuvo una infancia difícil. Con tan solo 14 años se casó con John Newton Baker, un hombre mucho mayor y abusivo. Tuvieron 2 hijos, Robert y Bernice, pero el matrimonio estaba condenado al fracaso desde el principio. Gladys solicitó el divorcio en 1923 y obtuvo la custodia de los niños, pero Baker los secuestró y huyó a Kentucky. Marilyn no supo que tenía una hermana hasta los 12 años, y las dos no se conocieron hasta finales de su adolescencia. Decidida a seguir adelante, Gladys encontró trabajo como cortadora de negativos en Consolidated Film Industries y se volvió a casar en 1924. Se casó con Martin Edward Mortenson, pero el matrimonio duró solo unos meses, aunque no se disolvió legalmente hasta 4 años después. Cuando nació Norma Jean, el nombre de Mortenson figuraba en su certificado de nacimiento, pero la mayoría de los biógrafos creen que su verdadero padre era Charles Stanley Gifford, superior de Gladys en los estudios RKO, con quien Gladys tuvo una breve aventura en 1925. Aunque no estaba preparada ni económica ni emocionalmente para criar a una hija, Gladys se aseguró de que tuviera una crianza estable. Dejó a la pequeña Norma Jean al cuidado de Albert y Ida Bolander, una pareja de acogida profundamente religiosa de Hawthorne. Gladys visitaba a su hija los fines de semana, pero con el tiempo su situación económica mejoró. En 1933 solicitó un préstamo para comprar una pequeña casa en Hollywood. Por primera vez, Norma Jean, de 7 años, vivió con su madre, pero esta felicidad duró poco. En enero de 1934, la tragedia golpeó cuando Gladys sufrió una crisis nerviosa y fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Lo que comenzó como unos meses en una residencia se convirtió en una vida de internamiento. A partir de ese momento, el mundo de Norma Jean se sumió en el caos sin un tutor estable y quedó bajo la tutela del Estado. Grace Goddard, amiga íntima de su madre, se hizo cargo de los asuntos de Gladys y de la pequeña Norma Jean. Pero este fue solo el comienzo de una infancia marcada por constantes cambios de hogares de acogida, orfanatos y tutores temporales. En el verano de 1935, vivió brevemente con Grace y su esposo, Irwin Doc Goddard, antes de pasar por varias familias. En septiembre de ese año, Grace tomó una difícil decisión e internó a Monroe, de 9 años, en la Sociedad de Hogares para Huérfanos de Los Ángeles, también conocida como Hollygrove. El orfanato gozaba de buena reputación, pero para ella fue como otro abandono. Monroe anhelaba una familia y el personal creía que estaría mejor en un hogar, pero lamentablemente se equivocaron. En 1936, Grace se convirtió oficialmente en su tutora legal, pero Monroe permaneció en el orfanato un año más antes de regresar a la casa de los Goddard en 1937. Por desgracia, su regreso fue breve.
Tras solo unos meses, se vio obligada a marcharse de nuevo esta vez porque el Dr. Goddard supuestamente abusó de ella. A partir de entonces, la infancia de Monroe se convirtió en un ciclo de incertidumbre, ya que fue colocada con parientes lejanos y conocidos en Los Ángeles. Nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. La inestabilidad y el trauma de esos años moldearon el profundo miedo al abandono de Monroe, su lucha por encontrar un sentido de pertenencia y su búsqueda de amor y aceptación a lo largo de su vida. Todo esto la acompañaría mucho después de convertirse en la mujer más famosa del mundo. Este trauma engendró una necesidad de escapar, y así nacieron los sueños infantiles de Marilyn Monroe de convertirse en actriz. No le gustaba el mundo que la rodeaba porque era sombrío. Cuando supo en qué consistía la actuación, supo que eso era lo que quería hacer. El cine era su refugio. Algunas familias de acogida la enviaban al cine solo para que saliera de casa, y allí se sentaba durante horas, a veces todo el día, y hasta bien entrada la noche sola en la primera fila. Mirando fijamente la enorme pantalla, sentía asombro, esperanza, y tal vez incluso una sensación de pertenencia. En septiembre de 1938, Monroe encontró algo más de estabilidad cuando se mudó con la tía de Grace Goddard, Anna Lower, en Sawtell. Anna era amable y profundamente religiosa, y llevaba a Monroe a los servicios semanales de la ciencia cristiana. Se matriculó en la escuela secundaria Emerson y descubrió su talento para la escritura. Incluso colaboró con el periódico escolar, aunque la escuela nunca le apasionó, y siguió siendo una estudiante promedio. El tiempo que pasó con Anna le brindó un consuelo muy necesario, pero no duró mucho, ya que la salud de Anna empeoró. Monroe tuvo que regresar a vivir con los Goddard en Van Nuys a principios de 1941, donde comenzó a asistir a la preparatoria Van Nuys. Para 1942 se avecinaba otro cambio drástico, ya que el trabajo del doctor. Goddard implicaba su traslado a Virginia Occidental. Las leyes de protección infantil de California no les permitían sacar a Monroe del estado, dejándola ante una difícil decisión. Se vio obligada a elegir entre regresar al orfanato o casarse. Con tan solo 16 años, contrajo matrimonio con James Dougherty, un obrero de fábrica de 21 años y vecino. La boda tuvo lugar el 19 de junio de 1942, apenas una semana después de su cumpleaños. No fue una historia de amor, fue una lucha por la supervivencia. Monroe admitió más tarde que se moría de aburrimiento como ama de casa. En 1943, Dougherty se alistó en la Marina Mercante y se mudaron a la isla de Santa Catalina. Pero eso no cambió lo que sentía en el fondo. Sabía que esa vida no era para ella, y con su marido desembarcado se encontró ante una encrucijada. En abril de 1944, Monroe se mudó con los padres de Dougherty y consiguió un trabajo en la Radioplane Company ensamblando drones para el esfuerzo bélico. No era un trabajo glamuroso, pero le brindó una muestra de independencia. Entonces el destino, o quizás la lente de una cámara, intervino. Ese mismo año, David Conover, un fotógrafo militar, fue enviado a la fábrica para retratar a las mujeres comunes que contribuían a la guerra. Vio algo en Monroe, una chispa, una presencia especial. Aunque sus fotos no se publicaron, entonces la experiencia sembró una semilla. En enero de 1945 dejó su trabajo en la fábrica y se dedicó al modelaje. No fue fácil, ya que su esposo y su suegra desaprobaban su decisión, pero a Monroe no le importó. Se independizó y en agosto de 1945 firmó con la agencia de modelos Blue Book. La alta costura no era su camino, pues sus curvas se adaptaban mejor al estilo pin-up, pero aprovechó cada oportunidad. Se tiñó el pelo de rubio platino, se alisó el cabello y se convirtió en una de las modelos estrella de la agencia. A principios de 1946, ya había aparecido en 33 portadas de revistas. Sin embargo, el modelaje era solo el comienzo.
A través de su agencia firmó un contrato de representación como actriz en junio de 1946. Paramount no estaba interesada, pero 20th Century Fox se arriesgó. El ejecutivo Ben Lyon vio su potencial y la ayudó a forjar su nueva identidad, Marilyn Monroe, un guiño a la estrella de Broadway, Marilyn Miller, y al apellido de soltera de su madre Monroe. En septiembre de 1946, su vida personal también dio un giro. Monroe se divorció de Dougherty. Él quería una ama de casa, y ella quería el mundo, y el mundo fue lo que consiguió. En Fox, se volcó en el aprendizaje, formándose en actuación, canto y baile, absorbiendo todo lo relacionado con la cinematografía. Sus primeros papeles fueron pequeños papeles secundarios en películas como Dangerous Years. Anhelaba algo más, así que el estudio la envió al Actors Laboratory Theater, donde tuvo su primer contacto con el drama serio. Pero Hollywood aún no estaba convencido. La veían como demasiado tímida e insegura. En agosto de 1947, Fox rescindió su contrato. Así sin más, volvió al modelaje y a aceptar trabajos ocasionales, incluso trabajando como bailarina acompañante tras bambalinas en musicales solo para sobrevivir. Aún así, no iba a desaparecer. Su persistencia dio sus frutos en marzo de 1948, cuando el ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, convenció al director de Columbia Pictures, Harry Cohn, para que le diera una oportunidad. En Columbia, remodelaron su imagen tiñéndole el pelo de un rubio platino más brillante y peinándola al estilo de Rita Hayworth. Empezó a trabajar con Natasha Lytes, la principal entrenadora de interpretación del estudio, quien sería su mentora durante años. La única película de Monroe en Columbia fue el musical de bajo presupuesto Ladies of the Chorus, donde obtuvo su primer papel protagonista. También hizo una prueba de casting para Born Yesterday, pero Columbia no la consideró una estrella. Sin el respaldo de ningún estudio, Monroe volvió al modelaje grabando anuncios y posando para fotografías de desnudos bajo el nombre de Mona Monroe. Ya había posado semidesnuda antes, así que no le pareció gran cosa, pero con el tiempo se convertiría en parte de su leyenda. Entonces, Johnny Hyde entró en su vida. Un poderoso agente de Hollywood se convirtió en el mentor, benefactor y amante de Monroe. Gracias a Hyde consiguió pequeños papeles en varias películas, pero dos destacaron All About Eve y The Asphalt Jungle. Poco a poco Monroe pasó de ser una actriz con dificultades a alguien en quien Hollywood empezaba a fijarse. En diciembre de 1950, su carrera finalmente despegó, cuando Hyde le consiguió un contrato de 7 años con 20th Century Fox. Fue una gran oportunidad, pero el contrato le daba a Fox la opción de rescindirlo cada año. Días después, Hyde sufrió un infarto fulminante, dejando a Monroe devastada. A pesar de su dolor, siguió trabajando. En 1951 apareció en 3 comedias de Fox. Principalmente la elegían para papeles de belleza, pero la crítica empezó a fijarse en ella. Su popularidad se disparó y recibía miles de cartas de admiradores cada semana. Los soldados que luchaban en la Guerra de Corea la convirtieron en su chica pin-up favorita, e incluso el periódico del ejército Stars and Stripes la coronó como Miss Cheesecake de 1951. En febrero de 1952, la creciente popularidad de Monroe fue reconocida cuando la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la nombró Mejor Actriz Joven de Taquilla. Mientras tanto, su vida personal era igual de agitada, con un breve romance con el director Elia Kazan y citas con varios hombres de alto perfil. A principios de 1952, inició un sonado romance con la leyenda retirada de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio. Más tarde, en marzo de 1952, Monroe se vio envuelta en un escándalo cuando se supo que había posado desnuda para un calendario en 1949. En lugar de esconderse, ella y Fox decidieron seguir adelante.
Ella admitió haber publicado las fotos, explicando que en ese momento estaba en la ruina y pasando apuros económicos. La estrategia funcionó, el público la apoyó y la hizo aún más famosa. Apareció en la portada de la revista Life, siendo la comidilla de Hollywood. Fox se apresuró a estrenar 3 películas para aprovechar su popularidad: Clash by Night, Don't Bother to Knock y We're Not Married. Aunque Monroe abrazó su imagen de símbolo sexual, quería demostrar que era más que una cara bonita. Empezó a tomar clases de actuación con Michael Chekhov y Lotte Goslar. Su actuación en Clash by Night recibió elogios y la crítica afirmó que merecía el protagonismo. Además, potenció su imagen de diva con atrevidas estrategias publicitarias, como lucir un vestido osado en el desfile de Miss America. A finales de 1952, Monroe era la nueva estrella más grande de Hollywood y la columnista Floribel Muir la declaró la chica del año. Marilyn Monroe no solo atraía miradas, conquistaba corazones, incluso los de los hombres más poderosos de su época. Pero el poder conlleva peligro y algunos creen que una de estas relaciones selló su destino. Sus relaciones con hombres como John F. Kennedy y Frank Sinatra han sido objeto de especulación. Algunos creen que estas conexiones influyeron en su prematura muerte el 4 de agosto de 1962. A primera vista, Marilyn y Joe DiMaggio parecían sacados de un cuento de hadas de Hollywood, pero su matrimonio de 9 meses, en 1954, distaba mucho de ser perfecto. Su relación comenzó en 1952, cuando DiMaggio vio una foto suya y quedó prendado al instante. Se casaron en enero de 1954, pero el matrimonio fracasó rápidamente, ya que DiMaggio desaprobaba su carrera y deseaba una ama de casa tradicional. Según cuentan los celos y la posesividad de DiMaggio, escalaron hasta convertirse en maltrato físico. Un incidente tristemente célebre ocurrió durante el rodaje de la escena del vestido blanco en La tentación vive arriba. Al parecer, DiMaggio se enfureció por la atención que recibía, lo que derivó en una violenta confrontación. Tan solo 9 meses después de su boda, Monroe solicitó el divorcio, alegando maltrato psicológico. A pesar de su turbulenta relación, DiMaggio nunca dejó de amarla. Cuando ella falleció, fue él quien organizó su funeral y mandó llevar rosas frescas a su tumba 3 veces por semana durante 20 años. Si bien DiMaggio pudo haber sido su gran amor, su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller en 1956 trajo consigo un drama diferente. Se enamoró de Miller, un genio literario, pero su relación comenzó en medio de un escándalo público, ya que él enfrentaba acusaciones de vínculos comunistas. Se suponía que este matrimonio sería su final feliz, la unión de belleza e intelecto. A diferencia de otros que la veían como un trofeo, ella creía que Miller la veía como una persona. Tuvieron una sencilla ceremonia civil de 5 minutos, pero pronto la realidad los golpeó con fuerza. Poco después de la boda, todo comenzó a desmoronarse. Monroe encontró las notas privadas de Miller en las que éste confesaba su decepción y vergüenza por su matrimonio. Para Monroe, que había idealizado a Miller, esto fue un duro golpe. Aunque hubo momentos de felicidad, el daño ya estaba hecho. En 1961, su historia de amor se había disuelto en un divorcio. Entonces, llegó Frank Sinatra, el galán de mirada seductora y voz aterciopelada. Sinatra no era un hombre cualquiera. Vio más allá de la ilusión de Hollywood y percibió a Monroe como un alma frágil que había sido explotada. Sinatra fue uno de los pocos que vio a la mujer no solo al ícono. Muchos interpretaron la relación de Frank Sinatra con Marilyn Monroe como un intento desesperado por salvarla de la autodestrucción. Su supuesto romance comenzó en 1954, pero para 1962, Monroe se encontraba al borde del abismo. Según se cuenta, Sinatra le propuso matrimonio en un último intento por ayudarla.
Mientras tanto, su supuesta relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano estaba envuelta en un escándalo. Los rumores estallaron cuando Monroe interpretó Happy Birthday, Mr. President en 1962. Los biógrafos discrepan sobre la magnitud de estas relaciones, pero los rumores de que había sido objeto de rumores de divorcio persistieron. No fueron solo los rumores de una aventura amorosa lo que hizo que sus últimos días fueran ominosos. Fue su supuesta amenaza de exponer a los hermanos Kennedy. Según algunos informes, planeaba una rueda de prensa para revelar sus relaciones con JFK y Robert Kennedy. Incluso se sugiere que uno de los hermanos la había embarazado un secreto demasiado peligroso para guardar. Días antes de morir, supuestamente confesó su intención de casarse con Bobby Kennedy. Si su muerte fue una trágica sobredosis o algo más siniestro, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia que involucra a leyendas como Frank Sinatra. Sinatra y Monroe mantuvieron un romance secreto oculto de las miradas indiscretas de Hollywood durante 7 años. En 1961 la idea del matrimonio se planteó, pues, Sinatra veía en ella una soledad y un reflejo de sus propias luchas. Pero entonces, en una noche fatídica en el Casino Sands de Las Vegas, ella cometió un error que él no pudo perdonar. Monroe, bajo los efectos de los barbitúricos y el champán, se comportó de una manera que destrozó la ilusión que Sinatra albergaba. En ese instante decidió no casarse. Los planes de boda se esfumaron, pero el romance fue más difícil de terminar. Incluso después de que su romance se desvaneciera, permanecieron unidos ligados por la comprensión de lo que significaba ser adorada y a la vez estar completamente sola. Monroe también estaba involucrada con los Kennedy y su exmarido DiMaggio. Sinatra, jugando sus cartas con cautela, desconfiaba del fuego cruzado. Temía los vínculos de DiMaggio con la mafia y el inmenso poder de los Kennedy. Un matrimonio con Monroe podría haber sido una sentencia de muerte. Sin embargo, siguieron siendo amantes en secreto. Cuando estaban juntos, podían quitarse las máscaras. Sinatra se quitaba el peluquín y Monroe encontraba consuelo en un hombre que no solo veía una fantasía. En muchos sentidos eran como analistas el uno del otro, pero los demonios de Monroe eran más profundos de lo que el amor de Sinatra podía solucionar. Para cuando murió en 1962, su romance se había desvanecido en la historia, pero los rumores nunca cesaron. Algunos decían que la habían silenciado porque sabía demasiado sobre los hombres que la amaban. Otros creían que simplemente había perdido la batalla contra sí misma. Monroe y Sinatra nunca estuvieron destinados a estar en el ojo público, pero en la sombra de Hollywood habían sido el refugio del otro desde que se conocieron en 1953, en momentos cruciales de sus carreras. Algunas amigas de Monroe le habían advertido sobre Sinatra, describiéndolo como una figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ella no hizo caso a las advertencias. Su romance podría haberse hecho público si sus planes conjuntos para una película y una gira de conciertos se hubieran concretado. Iban a coprotagonizar La chica de las medias rosas, pero Monroe se retiró por la desigualdad salarial. Sinatra la colmó de regalos, incluyendo un abrigo de piel y un caniche al que llamó Muff. Ella adoraba su forma de cantar y les decía a sus amigas que era un amante generoso, aunque admitía que no era Joe. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Tony Opedisano, amigo íntimo de Sinatra, afirmó que Sinatra nunca creyó que fuera un accidente. Creía que la habían asesinado. Opedisano negó que fueran amantes, insistiendo en que Sinatra la consideraba demasiado frágil para una relación física. Ella le confió a Sinatra sus romances con los Kennedy y el dolor que sintió cuando la excluyeron. El fin de semana anterior a su muerte, se hospedó en una posada propiedad en parte de Sinatra, donde, según se cuenta, decidió anunciar que había retomado su relación con Joe DiMaggio. Sinatra creía que el simple anuncio de esta rueda de prensa selló su destino, pues la gente temía que revelara secretos sobre los Kennedy. A los pocos días de su muerte, el abogado de Sinatra le comunicó que había sido asesinada.
Circularon historias escalofriantes que afirmaban que había sido asesinada con un supositorio y que la mafia o Robert Kennedy estaban involucrados. 5 décadas después, la verdad sigue siendo un misterio. Sinatra quedó marcado por su muerte y a menudo la recordaba en sus últimos años. ¿Crees que Monroe fue asesinada o no? Comparte tu opinión a continuación. A.